La Magíster Isabel Vargas Torres, Presidenta Nacional de la UNE. Muy buenas tardes, señor presidente de la Asamblea Nacional, los vicepresidentes, a todos los asambleístas y a las personas que nos están viendo atrás de las pantallas. Bajo una visión neoliberal, el gobierno durante este año no ejecuta en su totalidad el presupuesto general del Estado y hay un recorte de alrededor de 2.397 millones de dólares que perjudica justamente a la proforma presupuestaria para el año 2023. Pero ¿cuál es el efecto de no ejecutar los recursos económicos? Según la UNESCO, en Ecuador, más de 220,000 niños, niñas y adolescentes han abandonado la escuela, mientras que el INEC reporta que el trabajo infantil va en aumento. Los adolescentes son reclutados por las mafias organizadas e inclusive son reclutados niños de 8 a 9 años de edad. Según el SNAI, el 47% de las personas privadas de la libertad no tienen educación básica. El 44% tienen entre 18 y 30 años y el 31% entre 31 a 40 años. Es decir, más de la mitad de la población carcelaria está en plena etapa productiva y son presos por la pobreza. El Ecuador registra una tasa de 15.48 muertes por violencia por cada 100,000 habitantes. Esto es muy preocupante. No hay medicinas, no hay insumos, no hay médicos en los centros de salud. Mientras 1.300.000 jóvenes ni estudian ni trabajan, el reparto de la asignación de recursos para el sector educativo superior no garantiza una mayor infraestructura. Por lo tanto, el aumento de cupos es una demagogia. Es menester señalar que en el sector educativo regular hay un leve incremento, producto de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, alcanzadas por las acciones de movilización emprendidas por el Magisterio Organizado y la Unión Nacional de Educadores. Sin embargo, dicho aumento no es suficiente, pues no se alcanza aún al 6% del Producto Interno Bruto como lo manda la Constitución de la República. Por otro lado, desde el discurso demagogo se señaló que se busca demoler el edificio de la Escuela Superior de la Policía donde fue asesinada María Belén. Pero por otro lado, se recorta el presupuesto en la compensación económica de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en orfandad, producto de la muerte violenta de su madre o su progenitora. Igualmente, existe una disminución en el presupuesto para la Subsecretaría de Prevención y Erradicación de la Violencia contra la Mujer, Niñas, Niños y Adolescentes en la Secretaría de Derechos Humanos. A pesar de los recortes en educación, salud y seguridad, el país debe conocer que seguimos siendo los trabajadores, los maestros, los campesinos, los servidores públicos, es decir, los hombres y mujeres de los sectores populares, quienes estamos sosteniendo el presupuesto general del Estado mediante el pago del impuesto al valor agregado, porque este es el impuesto mayoritario para sostener la economía del país. Situación contraria frente a la elusión y evasión del impuesto a la renta, que cada año se lleva 7.600 millones de dólares.
Con ese presupuesto nos están quitando la vida, la salud, el trabajo, la educación. Perdón, y no dicen nada. Disculpe, ministro. Colegas asambleístas, les ruego ocupar sus curules y tomar atención a la señora presidenta de la ONU. Gracias por su atención. Gracias a los que me estuvieron atendiendo. De la cual nada se dice en la proforma del año 2023, ni siquiera en los documentos anexos presentados por el gobierno. Pero sí se está perdonando, se ha perdonado más de 4.000 millones en la condonación de las deudas en el SRI. Desde la Unión Nacional de Educadores rechazamos la reducción en la realización de obras públicas, ya que esto significa que no habrá generación de nuevas plazas de trabajo, mientras la infraestructura escolar seguirá solventada con los aportes de los padres de familia, pues se reduce a 98 millones para el año 2023. Sigue presente la intención de privatizar la hidroeléctrica Sopladora, el Puerto Monteverde, el Banco del Pacífico. Su concesión no es otra cosa que privatizar. Significa que los ingresos producidos por estas empresas estratégicas serán eliminados del presupuesto, razón por la cual rechazamos la intención del gobierno. Se proyecta un financiamiento de 7.577 millones de la deuda, que con elevado riesgo país serán a alto interés. De ellos, 3.844 millones serán de deuda interna. La plataforma no lo dice, pero es fácil colegir que será el IES su principal prestamista, al cual el Estado le debe más de 24.500 millones de dólares. Frente a esta situación, demandamos y proponemos, primero, incorporar el pago de la deuda que tiene el Estado con el IES en la proforma presupuestaria. Dos, la transferencia de todos los activos y pasivos del Banco del Pacífico hacia el IES. Tres, establecer un mayor porcentaje del impuesto a la renta a los que más ganan. Cuatro, priorizar la inversión y la ejecución del presupuesto en educación, salud, generación de empleos, vivienda y seguridad. 5. Fiscalizar la ejecución del presupuesto para educación en vista que no se ha cumplido con las transitorias establecidas en la Ley Orgánica de Educación, cuyos plazos están vencidos, como por ejemplo, la nivelación pedagógica para los niños, niñas y adolescentes, el plan de reinserción escolar, el Plan Nacional de Escuelas Seguras. He ahí las consecuencias, lo que pasa en las escuelas de Guayaquil, lo que está pasando el día de hoy en la escuela, en la institución Consejo Provincial del Sur de Quito. Se restringe el derecho a la equiparación salarial a más de 30.000 docentes en un acto de discriminación. Las partidas de los maestros jubilados no están siendo desdobladas y tampoco han sido certificadas, por lo cual se mantienen congeladas y ese dinero no se está utilizando para lo que es educación. También exigimos que se devuelva y se aumente el presupuesto a las universidades. Señor Presidente de la República, desde este espacio y a los asambleístas de la bancada de Creo, les decimos que la salud, la educación, la seguridad, la generación de empleo son una inversión para el desarrollo del país. No es un gasto. Les recordamos que el presidente de la República está dirigiendo el Ecuador, mas no el Banco de Guayaquil. Muchísimas gracias.